Hay preguntas que no te haces a los 20 años, no porque seas menos inteligente a esa edad, sino porque no has vivido lo suficiente para saber que existen. Te las haces después de haber caminado con Cristo durante décadas, después de haber visto a personas que creías sólidas en la fe desmoronarse, después de haber observado cómo matrimonios cristianos que parecían ejemplares terminaron en divorcio, después de haber visto a hijos criados en hogares creyentes rechazar completamente el Evangelio, después de haber enterrado a hermanos que profesaban a Cristo con sus labios, pero vivían como el mundo con sus decisiones. Y una de esas preguntas, quizás la más inquietante de todas, es esta: ¿es posible estar en la iglesia toda tu vida, conocer las doctrinas correctas, usar el lenguaje apropiado, participar en todos los rituales y aún así estar completamente perdido? ¿Es posible gritar el nombre correcto, pero adorar al rey equivocado? ¿Es posible tener las palmas en las manos y la rebelión en el corazón? Si has vivido lo suficiente, sabes que la respuesta no es solo sí. La respuesta es que esto ocurre con una frecuencia que debería aterrorizarnos. Y lo que te voy a decir en los próximos minutos sobre el Domingo de Ramos no es lo que escuchaste el último año en tu iglesia. No es lo que te contaron en la escuela dominical cuando eras niño. No es el relato pintoresco de palmas y pollinos que los predicadores modernos prefieren contar porque no incomoda a nadie. Lo que te voy a decir es la verdad que las piedras de Jerusalén habrían gritado si los hombres hubieran callado. Y muchos callaron precisamente cuando más debían hablar. Antes de continuar, si acabas de encontrar este mensaje y perteneces a ese grupo de cristianos que no se conforman con leche espiritual cuando necesitan carne sólida, déjame invitarte a algo. Deja tu me gusta en este video ahora mismo, no por vanidad del predicador, sino porque cada me gusta le dice a YouTube que hay personas hambrientas de enseñanza bíblica profunda, de contenido que trata tu mente e inteligencia con el respeto que merecen. Y en los comentarios escribe la palabra Hosana, todo en mayúsculas, si estás dispuesto a examinar hoy la condición real de tu corazón delante de Cristo. Hazlo ahora mientras continúo, porque ese simple gesto es estrategia, no vanidad. Es para que este mensaje llegue a más almas que como tú llevan preguntas serias demasiado tiempo sin respuestas honestas. En 40 años de ministerio pastoral, he visto a miles de hombres y mujeres pasar por las puertas de congregaciones con el aire de quien ya lo sabe todo. He visto a religiosos consumados, a memorizadores de textos, a hombres capaces de citar a Calvino y a Owen y al mismísimo Bunyan con precisión quirúrgica, y he visto a esos mismos hombres morir sin Cristo, porque jamás entendieron la diferencia entre conocer la historia del Rey y doblar genuinamente la rodilla ante Él. No te cuento esto para asombrarte, te lo cuento porque esos hombres comenzaron exactamente donde muchos de ustedes están sentados ahora mismo, convencidos de que el conocimiento es suficiente. No lo es. El Domingo de Ramos no es simplemente una fecha en el calendario litúrgico. No es el comienzo pintoresco de una semana religiosa que culmina con velas y aleluyas. El Domingo de Ramos es el momento más cargado de tensión profética, política y espiritual de toda la historia humana anterior a la cruz. Es el instante en que siglos de promesas divinas y siglos de ceguera humana colisionaron en las calles de Jerusalén con una violencia que solo los ciegos del corazón pudieron no sentir. Permíteme llevarte allí, no como turista, como alguien que va a rendir cuentas. Cierro mis ojos
y veo a Zacarías, ese profeta que vivió más de 500 años antes de que Cristo pisara aquellas piedras. Veo a un hombre que escribió bajo la inspiración sobrenatural del Espíritu de Dios, en un momento en que Israel estaba destrozado, en que Jerusalén era apenas una sombra de lo que había sido, en que el pueblo de la promesa gemía bajo el peso de potencias extranjeras que pisoteaban su dignidad y su esperanza. Y ese hombre, en medio de ese dolor histórico que podría haber aplastado cualquier fe débil, escribe estas palabras asombrosas: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sabes lo que significa que eso haya sido escrito más de 500 años antes? No 70, no 100, 500 años. Cuando Zacarías tomó la pluma, Jesús de Nazaret no había nacido. Sus padres no habían nacido. La genealogía que llevaría hasta María de Nazaret ni siquiera había comenzado a tejerse en la historia visible. Y sin embargo, el Dios que gobierna el tiempo desde fuera del tiempo, el Dios que no descubre el futuro, sino que lo decreta, ese Dios dictó las coordenadas exactas de ese domingo con una precisión que no deja espacio para el azar ni para el escepticismo honesto. ¿Te ves a ti mismo en esto, querido amigo? ¿Ves a un Dios que no improvisa? ¿Ves a un Dios cuyo plan de redención no fue alterado por la caída de Adán? No fue sorprendido por la rebelión de Israel, no fue modificado por los cálculos de Herodes, ni por los miedos de Pilatos. Porque si no ves eso, si tu Dios es el tipo de Dios que espera tus decisiones para saber qué hacer a continuación, entonces el Dios que entró ese domingo a Jerusalén te es completamente desconocido. Ahora bien, permíteme establecer aquí algo que es absolutamente crucial para todo lo que viene después. Es una distinción que la mayoría de los hombres nunca han entendido correctamente, y esa falta de comprensión es la raíz de casi toda confusión teológica sobre este tema. La entrada de Cristo a Jerusalén no fue espontánea, no fue una ocurrencia del momento, un impulso repentino, una decisión tomada bajo la presión de los discípulos entusiasmados. Fue un acto conscientemente diseñado, calculado con una intención espiritual y política que sus contemporáneos entendieron perfectamente, aunque muchos, precisamente por haberla entendido, se llenaron de terror y de furia. Cada elemento de ese día fue cuidadosamente elegido: el momento del año, el animal que montaría, el camino que tomaría, las palabras que la multitud gritaría. Todo encajaba como las piezas de un mosaico que Dios había comenzado a construir siglos antes y que ese domingo quedó completo ante los ojos de quien tuviese oídos para oír. Para que puedas sentir el peso de lo que estoy diciendo, necesito que entiendas lo que significaba la Pascua en aquel tiempo. La Pascua, el Pesaj de los judíos, no era simplemente una festividad religiosa. Era el corazón palpitante de la identidad nacional de Israel. Era el memorial viviente de la noche en que Dios había sacado a su pueblo de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, con plagas y con sangre, con una demostración de poder soberano que no dejó duda alguna sobre quién gobernaba el universo. Cada año Israel se reunía para recordar esa noche, para revivir esa liberación, para declarar que el mismo Dios que había derrotado a Faraón continuaba siendo su Dios. Pero para el año en que Jesús entró a Jerusalén, la Pascua había adquirido una dimensión política que la hacía explosiva. Los judíos no eran libres, estaban bajo el dominio del Imperio Romano, ese coloso militar
que extendía sus garras desde las costas lejanas hasta las arenas de Oriente, y cada vez que se celebraba la Pascua, la tensión entre la memoria de la liberación y la realidad de la opresión presente se convertía en algo que los gobernantes romanos temían con razón. Poncio Pilatos no dormía bien durante la Pascua. Herodes no dormía bien durante la Pascua, porque la Pascua recordaba a un pueblo sometido que su Dios había derrotado antes a los imperios y que podría volver a hacerlo. En ese contexto, ese polvorín de expectativa mesiánica, frustración política y fervor religioso, Jesús elige ese momento preciso para hacer su declaración más pública y más audaz. No entra en silencio, no entra por una puerta lateral para evitar la tensión, no envía mensajeros por delante pidiendo discreción. Envía a 2 de sus discípulos a buscar un pollino, un animal que jamás había sido montado, lo cual en la tradición de la época señalaba algo consagrado, algo apartado para un propósito sagrado, y monta ese animal ante los ojos de la multitud que había acudido a Jerusalén desde todos los rincones de la tierra. Y mientras monta algo, sucede que ningún director de escena podría haber coreografiado mejor. La gente comienza a tender sus mantos en el camino, arrancan ramas de los árboles y empiezan a gritar, no un canto preparado, no un himno ensayado, sino el grito espontáneo de gente que reconoce, aunque sea parcialmente, lo que tienen delante. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Detente aquí un momento. Escúchame con cuidado, porque lo que viene puede perturbarte. Esas palabras no eran inocentes, no eran simplemente palabras religiosas bonitas que la gente gritaba sin pensar. Eran palabras cargadas de implicaciones políticas explosivas. Eran palabras de reconocimiento real, palabras que declaraban que ese hombre montado en un pollino era el heredero legítimo del trono de David, que era el Mesías prometido, que era el rey de Israel. Y los fariseos lo entendieron perfectamente. Por eso se acercaron a Jesús con furia apenas contenida y le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, hazlos callar, porque lo que están gritando es traición. Lo que están proclamando te va a costar la vida. Y la respuesta de Cristo fue devastadora en su claridad. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Entiendes lo que está diciendo? Está diciendo que lo que está ocurriendo en ese momento no es opcional, no es negociable, no depende de la voluntad fluctuante de una multitud emocional. Es el cumplimiento de un decreto eterno. Es el desarrollo de un plan que fue diseñado antes de la fundación del mundo. Y si toda lengua humana se callara por cobardía o por incredulidad, la creación inanimada misma gritaría la verdad que los hombres se negaran a proclamar. Pero ahora necesito que veas algo que la mayoría de los predicadores pasan por alto, algo que es crucial para entender todo lo que viene después en esa semana terrible y gloriosa. La multitud que gritaba Hosana ese domingo no entendía realmente a quién estaba aclamando. Conocían el nombre correcto, usaban las palabras correctas, citaban las profecías correctas, pero adoraban al rey equivocado. Ellos esperaban un Mesías que viniera con espada en mano a derrotar a los romanos. Esperaban un libertador político que restaurara el reino de Israel a su antigua gloria. Esperaban poder, conquista militar, liberación nacional, y por eso lo aclamaban con tanta pasión. Pero no querían lo que Jesús realmente venía a hacer. No querían un rey que les hablara de arrepentimiento. No querían un rey que expusiera la corrupción de sus propios corazones.
No querían un rey que muriera en una cruz por pecados que ellos no creían tener. Querían sus propios sueños cumplidos. Querían sus propias agendas validadas. Querían un Dios que sirviera a sus propósitos, no un Dios ante el cual debían postrarse en rendición absoluta. Y esa es la razón, hermano. Esa es la razón por la cual 5 días después, las mismas bocas que gritaban «Hosana» gritaron «Crucifícale». No fue una multitud diferente, fue la misma gente, los mismos que tendieron sus mantos, los mismos que cortaron las ramas, los mismos que proclamaron «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Porque cuando descubrieron que el rey que tenían delante no era el rey que querían, lo rechazaron con una furia que solo puede venir de la desilusión religiosa. Y ahora permíteme hacerte la pregunta que no puedes esquivar, la pregunta que lleva tu nombre escrito en cada palabra. ¿Estás tú adorando al Cristo de las Escrituras o estás adorando a un Cristo que tú mismo has fabricado? ¿Estás rindiendo tu vida al Rey que realmente es o estás tratando de que ese Rey se ajuste a lo que tú quieres que sea? Porque si tu fe en Cristo depende de que Él cumpla tus expectativas, de que responda tus oraciones como tú quieres, de que dirija tu vida hacia donde tú has decidido que debe ir, entonces tu fe no es fe en Cristo, es fe en tu propia versión de Cristo. Y esa versión no existe, es un ídolo. Y adorar a ese ídolo no te salvará más de lo que salvó a la multitud que lo crucificó 5 días después de aclamarlo. Después de todos estos años caminando con Cristo, has construido tu vida espiritual sobre la ilusión de control. Has vivido como si Dios fuera tu consultor celestial, alguien a quien consultas para tus planes, pero no el Señor absoluto que define tus planes. Déjame ser más específico, porque es fácil responder, no demasiado rápido. Sigues negociando con Dios en lugar de rendirte completamente a Él. Le dices, Señor, estoy dispuesto a servirte en esto, pero no en aquello. Le dices, Señor, puedes tener esta área de mi vida, pero esta otra es mía. Has vivido décadas como cristiano profesante, mientras mantienes secretos que nadie conoce, pecados que has racionalizado durante tanto tiempo que ya ni siquiera te parecen pecados, áreas de tu vida que has declarado fuera del alcance de la santificación, porque renunciar a ellas te costaría demasiado. Y aquí está la pregunta más difícil de todas. ¿Te has dado cuenta de que el orgullo que condenabas en otros cuando tenías 30 años ha sido tu pecado secreto durante décadas, que solo cambió de forma, se volvió más respetable, se disfrazó de madurez o experiencia de vida o discernimiento, pero sigue siendo orgullo? El orgullo es persistente, hermano. No lo conquistas una vez y desaparece, regresa, muta, se adapta. A los 20 tu orgullo se veía como ambición desenfrenada. A los 50 se ve como autosuficiencia respetable. A los 70 se ve como sabiduría que ya no necesita corrección. Pero sigue siendo la misma raíz venenosa que hizo que Lucifer cayera del cielo. Sigue siendo la misma mentira que le dijo a Eva, serás como Dios. Sigue siendo la misma rebelión que pone tu voluntad en el trono donde solo la voluntad de Dios debe estar. Y el peligro más mortal para alguien de tu edad, con tus décadas de experiencia cristiana, con tu conocimiento de las doctrinas, con tu familiaridad con el lenguaje de Sión, el peligro más mortal es que puedes tener todo eso y estar completamente perdido, porque la religiosidad sin regeneración es el camino ancho que lleva a la destrucción, y ese camino está lleno de gente que tenía las palabras correctas en sus bocas y la rebelión correcta
en sus corazones. Los fariseos del Domingo de Ramos no eran simplemente personajes negativos de una historia antigua. Son el espejo que te advierte, son el retrato de lo que puede ser cualquier alma que se acerca a las verdades bíblicas con la cabeza, pero jamás con el corazón quebrantado. Es posible memorizar la teología reformada y estar perdido. Es posible conocer los 5 puntos del calvinismo y ir al infierno sabiéndolos todos. Es posible escuchar sermones profundos cada semana, asentir a cada verdad proclamada y al final de tu vida descubrir cuando ya sea demasiado tarde para cambiar algo que nunca conociste al Cristo del que tanto hablabas. No te digo esto para aterrarte, te lo digo para despertarte. Pero ahora escucha con cuidado, porque lo que he dicho hasta ahora es solo preparación. Ahora viene el corazón del asunto. Ahora viene lo que debería hacerte caer de rodillas. Cristo sabía lo que vendría. Sabía de la traición de Judas. Sabía de la negación de Pedro. Sabía del abandono de los demás. Sabía de los azotes y los clavos y la lanza y la oscuridad del Gólgota. Sabía de los gritos de crucifícale que saldrían de las mismas bocas que ese domingo gritaban Hosana. Y sabiendo todo eso entró. Eso es gracia soberana en su expresión más pura. No una gracia que espera ser merecida. No una gracia que se detiene ante la ingratitud humana. No una gracia que calcula si el objeto de su amor merece el esfuerzo. Una gracia que avanza, que siempre ha avanzado, que siempre avanzará, porque su origen no está en la dignidad del amado, sino en la voluntad inmutable del que ama. El rey no entró a Jerusalén porque Jerusalén lo mereciera. El rey entró a Jerusalén porque la eternidad lo requería y la gracia lo determinó. El Padre había dado al Hijo un pueblo determinado, escogido, particular, una multitud que ningún hombre puede contar de toda tribu y lengua, y pueblo y nación. Y el Hijo vino a comprarlos, a ellos, no a toda la humanidad de manera general e ineficaz, sino a los suyos, aquellos por quienes oró en el Getsemaní, cuando dijo: no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y los compró no con oro ni plata, sino con su preciosa sangre derramada, con propósito, con nombre, con certeza de resultado. Y nada, ni la traición de Judas, ni la cobardía de Pedro, ni la ceguera de los fariseos, ni los gritos de crucifícale, ni los clavos, ni la oscuridad, nada pudo detener esa compra, porque lo que Dios determina soberanamente, ninguna voluntad humana puede frustrar. Ahora bien, esto nos lleva directamente al corazón de una cuestión que ha perturbado a los teólogos durante siglos y que necesitas entender para ver completamente la maravilla de ese Domingo de Ramos. Si Dios es soberano sobre todas las cosas, si nada ocurre fuera de su decreto eterno, si hasta la traición de Judas y los clavos del Calvario eran parte de su plan determinado, entonces, ¿cómo es posible que el hombre sea responsable de sus acciones? ¿Cómo puede Dios condenar justamente a aquellos que simplemente cumplieron lo que Él había decretado? Es una pregunta honesta, una pregunta que merece una respuesta que no evada la dificultad. Y la respuesta, hermano, está en entender una distinción que la Escritura mantiene con absoluta claridad, pero que nuestra mente finita lucha por comprender completamente. La distinción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios decreta todo lo que ocurre. Esa es su soberanía, pero el hombre actúa según sus propios deseos, sus propias intenciones, sus propias decisiones. Esa es su responsabilidad. Judas no traicionó a Cristo porque Dios lo forzara contra su voluntad. Judas traicionó a Cristo porque eso es lo que su corazón codicioso y rebelde quería hacer.
y al hacerlo cumplió exactamente lo que Dios había decretado desde la eternidad. Pero eso no lo hace menos culpable, lo hace completamente culpable. Piensa en José y sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron como esclavo por envidia, por odio, con la intención malvada de destruir al favorito de su padre. Esa fue su intención, ese fue su pecado, y eran completamente responsables de él. Pero al final de la historia, cuando José se revela a sus hermanos en Egipto, les dice algo asombroso. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La misma acción, dos intenciones. Los hermanos tenían intención malvada y eran culpables. Dios tenía intención redentora y era glorioso. Y ambas cosas eran verdad al mismo tiempo. O piensa en la cruz misma. Pedro lo dice con una claridad que no deja espacio para el malentendido. A este Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Ves lo que está diciendo? La crucifixión fue el plan determinado de Dios desde antes de la fundación del mundo, y al mismo tiempo, aquellos que lo crucificaron eran inicuos, eran culpables, eran responsables de su pecado. Dios no es el autor del pecado. El pecado se origina en la voluntad rebelde de la criatura, pero Dios es soberano sobre el pecado. Lo permite, lo limita, lo ordena para sus propios propósitos santos y al final lo usa para manifestar su gloria de maneras que nunca hubieran sido posibles sin Él. Y eso, querido hermano, es lo que hace que la gracia sea tan asombrosa, porque si la salvación dependiera de tu decisión, de tu voluntad, de tu capacidad para venir a Cristo por ti mismo, estarías perdido para siempre, porque tu voluntad no regenerada no quiere a Cristo, no lo busca, no lo desea. Jesús mismo lo dijo con una claridad brutal. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No dijo ninguno quiere venir, dijo ninguno puede venir. La incapacidad es total, absoluta, completa. Pero si la salvación es obra de Dios, de principio a fin, si es el Padre quien trae, si es el Espíritu quien regenera, si es Cristo quien compra, entonces hay esperanza, esperanza real, esperanza cierta, esperanza que no depende de la fortaleza de tu voluntad, sino de la inmutabilidad del propósito divino. Y si hay en ti ahora mismo un deseo, aunque sea frágil, aunque sea tembloroso, de conocer a ese Rey como realmente es, ese deseo no es tuyo. Ese deseo es ya la obra del Espíritu, porque el hombre natural no busca a Dios, no puede buscar a Dios. Su mente está en enemistad contra Dios. Si hay en ti hambre de verdad, si hay en ti disgusto con tu propia religiosidad vacía, si hay en ti un reconocimiento honesto de que todo lo que has construido durante décadas puede ser solo fachada, ese reconocimiento no surgió de ti. Es la obra del Espíritu comenzando a abrir tus ojos. No lo apagues con argumentos, no lo sofoques con el orgullo de quien prefiere su propia religión a la rendición genuina. Ahora bien, déjame hablarte con la ternura de un pastor que ha visto demasiadas almas llegar al final de sus vidas con la pregunta que debieron haber respondido décadas atrás. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, si algo dentro de ti está incómodo, si algo está ardiendo, si algo está resistiendo, eso es bueno, eso es señal de vida. Los muertos no sienten incomodidad, solo los vivos. Pero la incomodidad no es suficiente. El reconocimiento intelectual de la verdad no es suficiente. Hasta los demonios creen y tiemblan. Lo que se requiere es arrepentimiento, arrepentimiento genuino,
no remordimiento por las consecuencias de tu pecado, no vergüenza de haber sido descubierto, no el dolor de haber perdido algo que valorabas, sino un aborrecimiento genuino del pecado mismo, porque ofende a un Dios santo, y se requiere fe verdadera, no asentimiento intelectual a proposiciones doctrinales, no confianza emocional en una experiencia religiosa que tuviste hace 30 años, sino confianza viva, activa, continua en la persona y obra de Cristo como tu única esperanza de salvación. Esa fe mira a Cristo, no a tus propias obras, no a tu propia sinceridad, no a la intensidad de tu experiencia religiosa, solo a Cristo, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo reinando a la diestra del Padre, Cristo intercediendo por los suyos, Cristo suficiente, Cristo todo. Y esa fe se aferra a Él, no como un complemento a tu propia justicia, no como un seguro contra el infierno mientras vives como quieres, sino como el tesoro escondido en el campo por el cual vendes todo lo que tienes, como la perla de gran precio por la cual das todo lo demás. Si esa fe es tuya, si ese arrepentimiento es tuyo, entonces eres de los suyos. Entonces, tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la obra que Dios comenzó en ti, la completará hasta el día de Jesucristo. Pero si no tienes esa fe, si no tienes ese arrepentimiento, si solo tienes religión, si solo tienes conocimiento, si solo tienes la forma exterior, sin el poder interior, entonces estás en el peligro más mortal que puede existir, porque estás convencido de tu propia seguridad mientras caminas hacia la destrucción. Y el tiempo se acaba, hermano, el tiempo se acaba. A nuestra edad sabemos algo que los jóvenes no saben. Sabemos que mañana es una promesa que nadie puede garantizar. Sabemos cuán frágil es la vida, cuán repentina puede ser la muerte, cuán final es la eternidad. Y si llegas al final de tu vida y descubres que todo lo que creías era solo religión sin regeneración, no habrá segunda oportunidad, no habrá tiempo para reconsiderar, no habrá espacio para negociación. El rey que entró humilde a Jerusalén ese domingo es el mismo que vendrá en gloria a juzgar a vivos y muertos. El Cordero se convertirá en león, el que fue juzgado será el juez, y en ese día todo lo que no sea Cristo mismo será consumido como paja en el fuego. Pero escucha esto, porque esto es el Evangelio en su esencia más pura. Ese rey que entró a Jerusalén sabiendo lo que le esperaba, lo hizo por amor, no por obligación, no porque el Padre lo forzara, sino porque amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Vino a morir, esa era su misión. Vino a cargar sobre sí mismo la ira de Dios que tú mereces. Vino a sufrir en tu lugar, vino a pagar tu deuda. Vino a comprarte no con oro ni plata, sino con su propia sangre preciosa. Y en la cruz, cuando gritó consumado, no estaba expresando alivio de que su sufrimiento terminara. Estaba proclamando victoria, proclamando que la obra de redención estaba completa, que el precio estaba pagado, que la justicia de Dios estaba satisfecha, que el camino estaba abierto, que los suyos estaban comprados. Y 3 días después, cuando salió de esa tumba, demostró que su sacrificio fue aceptado, que su obra fue suficiente, que la muerte estaba derrotada, que el pecado estaba vencido, que Satanás estaba despojado. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, no como un rey derrotado que espera ver si su reino sobrevive, sino como el rey victorioso cuyo reino nunca terminará, como el sumo sacerdote que intercede por los suyos, como el Señor soberano ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará.
y ese Rey te llama, no con la voz suave del predicador moderno que te dice que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y solo necesita que le des permiso para ejecutarlo, sino con la voz del Rey que demanda rendición absoluta. Ven a mí, dice, no a tu versión de mí, no al Cristo que fabricaste para que se ajuste a tus expectativas, a mí, al Cristo de las Escrituras, al Cristo que es Dios y hombre en una persona para siempre, al Cristo que gobierna sobre todo, al Cristo que no negocia, al Cristo que es Rey absoluto o no es nada. Ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No hay otro camino, no hay otra esperanza, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si estás escuchando esto ahora mismo y algo en ti responde algo en ti, dice, sí, yo necesito a ese Rey, yo necesito esa salvación, yo necesito ser comprado porque no puedo comprarme a mí mismo. Entonces, escúchame con cuidado. No confíes en las palabras que puedas decir en este momento. No confíes en la emoción que puedas sentir. La fe salvadora no es una fórmula mágica que recitas. No es una decisión que tomas una vez y luego continúas con tu vida como antes. La fe salvadora es un cambio de señorío. Es el reconocimiento de que Cristo es Señor y tú no lo eres. Es la rendición de tu voluntad a la suya. Es el abandono de tus propios planes para abrazar los suyos. Es la muerte de tu antiguo yo y el nacimiento de uno nuevo. Y esa obra no la haces tú, la hace el Espíritu de Dios, pero se hace en ti. Y la evidencia de que se ha hecho no es que dijiste las palabras correctas, es que tu vida cambió, que tus deseos cambiaron, que lo que antes amabas ahora aborreces, que lo que antes aborrecías ahora amas. Es que Cristo se volvió precioso para ti, no como una póliza de seguro contra el infierno, sino como el tesoro supremo de tu alma, como aquel por quien vale la pena perder todo lo demás. Y si eso es verdad en ti, si eso es lo que está ocurriendo en tu corazón ahora mismo, entonces bienvenido al reino, bienvenido a la familia, bienvenido a la vida verdadera. Pero si no lo es, si esto es solo otro sermón más, si mañana volverás a tu vida exactamente como estaba, si nada cambió, excepto que agregaste un poco más de información teológica a tu banco de conocimientos, entonces temo por tu alma, porque estás jugando con fuego eterno. Padre soberano, Dios de los ángeles y de los hombres, Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, Dios que elegiste a tu pueblo antes de que el mundo existiese, clamamos sobre las almas que en este momento escuchan estas palabras. Obra en ellas lo que ellas no pueden obrar por sí mismas. Abre ojos que el pecado ha sellado, quebranta corazones que la religión ha endurecido, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos traiga vida donde solo hay religión muerta, y que el Rey que entró a Jerusalén ese domingo, el que eligió el pollino sobre el caballo de guerra, la cruz sobre el trono terreno, el amor sobre el poder, que ese Rey sea conocido no solo, proclamado por cada alma que escucha. No confíes en haber dicho palabras correctas. No confíes en la emoción del momento. Examina si hay en ti arrepentimiento genuino y fe verdadera, una fe que es don de Dios y no producción de tu voluntad. Ese es el único hosana que el cielo reconoce. En el nombre del Señor, amén. Si este mensaje impactó tu alma de alguna manera, si Dios usó estas palabras para confrontarte, para consolarte, para despertarte, déjame pedirte
3 cosas. Primero, deja tu me gusta si aún no lo has hecho. Esto le dice a YouTube que contenido teológico profundo todavía importa en 2026, que hay personas que no se conforman con entretenimiento religioso, sino que quieren verdad bíblica. Segundo, suscríbete a Ecos de la Reforma y activa la campanita. Cada semana publicamos enseñanza que trata tu mente e inteligencia con el respeto que Dios te dio al crearte a su imagen. No sermones cortos diseñados para la era de la distracción, sino exposiciones completas profundas que alimentan el alma. Y tercero, comparte este video con esa persona que conoces que está luchando exactamente con lo que hemos hablado hoy, con la persona que lleva décadas en la iglesia, pero que en el lugar secreto de su corazón sabe que algo no está bien, con la persona que tiene todas las respuestas correctas, pero ninguna paz verdadera. Puede ser el mensaje que Dios use para romper décadas de autoengaño. El rey no entró a Jerusalén buscando aplausos, entró buscando pecadores. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces hay esperanza, toda la esperanza del universo. Dios sigue en su trono, el rebelde ya perdió. Descansa en eso. En el nombre del Señor, amén.